hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles nuevamente en esta ocasión. Va a ser un tiempo en el cual vamos a poder meditar la palabra de Dios. Y en la Biblia están registradas algo que comúnmente llega a conocerse como las 7 palabras o 7 frases que nuestro Señor Jesucristo mencionó cuando Él estaba allí en la cruz. Entonces, me gustaría que pudiéramos en estos momentos tomarnos un tiempo para poder meditar en los diferentes lugares de los evangelios que nos narran precisamente estas frases que el Señor Jesús mencionó mientras Él se encontraba en la cruz. Y la primera frase que vamos a observar y que se encuentra en los evangelios, se encuentra en el evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo número 34. Lucas 23, 34 nos dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, este era el momento en el cual finalmente el Señor Jesús había sido clavado en esa cruz y había sido puesto allí, exhibido públicamente delante de todas las personas, cumpliendo una pena capital, ¿verdad? Después del juicio que se le había hecho. Ahora, en este momento en el cual el Señor Jesús se encontraba en el punto, ¿verdad?, en el cual Él estaba dando su vida por cada uno de nosotros y viendo las injusticias que se habían cometido hacia Él, no solamente en ese momento, sino desde la noche anterior, en el cual nosotros meditábamos el día de ayer, y nosotros podemos observar cómo en esos momentos, cuando el Señor Jesús había sido puesto allí en la cruz, la reacción inmediata del Señor Jesús es buscar el perdón para estas personas que lo estaban dañando, que lo estaban crucificando. Y nos damos cuenta de que lejos de buscar venganza en medio de ese dolor, de ese tormento por el cual lo estaban haciendo pasar, la reacción que tiene el Señor Jesús en ese momento es levantar una súplica a su Padre Celestial y decirle: Señor Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y en estos instantes, mientras el Salvador del mundo se encontraba colgado en una cruz entre el cielo y la tierra, lo que estaban haciendo estos soldados es que tenían sus puestos en la tierra. Ellos tenían puestos sus ojos en el suelo, y lo que estaban haciendo ellos era hacer un sorteo para ver quién se iba a quedar con la ropa del Señor Jesús. Y lo que estaban haciendo estos soldados no era otra cosa más que un desprecio hacia el Señor Jesús. Mientras Él estaba sufriendo en esa cruz, ellos tenían una actitud básicamente diciendo: ¿qué nos importa? A nosotros lo que nos importa es la ropa, lo que nos importa es los bienes que Él nos va a dar. Y nosotros debemos de preguntarnos: ¿cuál es nuestra actitud al saber que Cristo estaba colgado allí en esa cruz para pagar por nuestros pecados? Ahora, también,
¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros estamos siendo lastimados por otros? ¿Será acaso que reaccionamos de la misma manera como el Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O inmediatamente buscamos venganza, o inmediatamente buscamos desquitarnos, inmediatamente buscamos algún tipo de venganza en contra de aquellos que nos están dañando. La reacción del Señor Jesús ante aquellos que lo lastimaban en ese momento, su reacción inmediata fue pedir perdón por ellos, por aquellos que lo estaban lastimando. El dolor y el sufrimiento no impidió que el Señor Jesús manifestara su perdón hacia aquellos que lo estaban dañando. Y el dolor y el sufrimiento tampoco tiene que impedirnos a nosotros perdonar a aquellos que también llegan a dañarnos. El Señor Jesús estaba perdonando a aquellos que lo estaban crucificando. Ahora, la segunda frase que el Señor Jesús mencionó en la cruz la encontramos también allí en Lucas 23, pero ahora en el versículo número 43. Este versículo nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, en este punto, ¿verdad? En el relato observamos, ¿verdad?, que había dos malhechores que habían sido crucificados junto con el Señor Jesús, uno a cada lado del Señor Jesús. La tradición le puso nombres, Dimas y Gestas. La Biblia nunca nos dice sus nombres, no sabemos cómo se llamaban, la Biblia no nos lo dice, lo demás lo han inventado. Pero estos dos malhechores que se encontraban uno a cada lado del Señor Jesús, uno de ellos lo que hace con el Señor Jesús es comenzar a retarlo. Lo empieza a retar y a desafiar y a decirle: a ver, si tú realmente eres quien dices ser, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros, nos bajamos de la cruz y nos vamos cada quien. La actitud de ese hombre era desafiar al Señor Jesús, y para que le hiciera él ahí, como se dice, el milagrito, para que lo saque del apuro. Él no quería una amistad con el Señor Jesús, él no quería una cercanía con el Señor Jesús. Lo que él quería simplemente es que el Señor Jesús lo sacara del apuro. Y esa es la actitud de la mayoría de la gente el día de hoy. No quiere una cercanía con Jesús, solo quieren que lo saque del apuro, solo quieren que lo saque de la situación difícil en la que se encuentran. Nos bajamos de la cruz, cada quien por su lado. Si te vuelvo a necesitar, yo te llamo. Esa es la actitud que la mayoría de la gente tiene para con el Señor Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? No respondió. La gente que tiene esa actitud hacia Jesús no obtiene respuesta. El Señor Jesús simplemente lo pasa por alto. Mientras tanto, el otro malhechor que lo escucha lo voltea a ver indignado y le dice: ¿qué te pasa? Estamos aquí nosotros porque lo merecemos, porque somos pecadores, porque somos culpables. Este hombre no ha hecho ningún mal. Y entonces le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a este otro malhechor que tuvo una actitud de arrepentimiento y de humildad y que acudió al Señor Jesús, él sí obtuvo una respuesta del Señor Jesús. Porque la gente que viene con arrepentimiento y fe a Jesús sí obtiene una respuesta. Y la respuesta que obtuvo este hombre, que vino con arrepentimiento y fe al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo
que hoy, en unos instantes más, estarás conmigo en el paraíso. ¿Pueden imaginarse lo que es esto? Que el Señor Jesús en ese momento, en ese último instante, en esos últimos minutos de vida, le estaba concediendo la salvación a este malhechor. Y mucha gente dirá el día de hoy, pero ¿cómo es esto posible? Toda su vida anduvo haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Y cómo en el último instante simplemente obtiene la salvación. ¿Qué fue lo que le dio la salvación a este hombre? Bueno, en primer lugar, él reconoció su pecado. En segundo lugar, él acudió a la persona correcta, al Señor Jesús. Y cuando acudió con el Señor Jesús en arrepentimiento y fe, entendió que solo el Señor Jesús era el único que podía perdonar sus pecados y darle vida nueva. Y el Señor Jesús, cuando ve que este hombre tenía arrepentimiento y que tenía fe en él, que tenía fe en Jesús, el Señor Jesús le dice, de eso se trata. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y nos damos cuenta que toda persona que viene con arrepentimiento y fe al Señor Jesús, el Señor Jesús le otorga el perdón de sus pecados y la vida eterna. Un escritor que me gusta mucho en un libro menciona esta frase, dice el hermano: sonrío al saber que en el cielo hay un malhechor que conoce más de la gracia que 1000 teólogos juntos. Y esto es una gran verdad. La gracia del Señor Jesús es tan abundante que no se trata de buenas obras que yo pueda hacer, que no se trata de lo bien que yo me haya portado, que no se trata de cuántas obras de caridad haya yo tratado de hacer o de cuánto me haya esforzado por ganarme el cielo, por ganarme la salvación. No se trata de eso. Se trata de venir al Señor Jesús con arrepentimiento y fe en Él. Y cuando venimos con esa actitud, el Señor Jesús nos perdona, y el dolor y el sufrimiento no impidió que el Señor Jesús le concediera la salvación a este malhechor arrepentido. La tercera frase que vamos a observar está en Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Ahora, los expertos mencionan que muy probablemente José ya había muerto. José, el padre terrenal del Señor Jesús, ya había muerto en este punto. Y el Señor Jesús, como el hijo mayor de María, él estaba como responsable por ver el bien de ella, porque ella no se quedara desamparada. Y en ese momento, él, como el hijo mayor de María, busca con esa responsabilidad que él tenía de buscar quién se hiciera cargo de ella, le dice a el discípulo amado, a Juan, la observa y le dice: cuida de ella. Yo no voy a estar, pero ahora toma tú mi lugar, como si tú fueras ahora su hijo. Cuida de ella, que no le vaya a faltar nada. Ve por ella, ve por su bien. Y esta es la honra que el Señor Jesús estaba buscando hasta el último instante con María,
su madre terrenal. Que aunque el Señor Jesús nunca la llamó madre, cuando vemos en la Biblia, Él siempre la llamó mujer. Pero Él sabía, ¿verdad?, la honra, ¿verdad?, que en las Escrituras se nos da de honrar a nuestros padres. Y Él sabía la responsabilidad que como hijo mayor Él tenía para con María. Y en ese último instante de vida, Él no quería morir sin antes encargarle a alguien el cuidado de María. Y en ese momento le dice a Juan: por favor, te encargo, yo tengo la responsabilidad de ver por ella, pero ahora que voy a morir, quiero que seas tú quien tomes ese lugar para que tú veas por ella. Y el dolor no impidió que el Señor Jesús se viera, ¿verdad?, que quien se encargara de María, su madre terrenal, y ahora la deja al cuidado de uno de sus discípulos. Ahora, la cuarta frase se encuentra en Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículos 46. Versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la Biblia nos deja muy en claro y vemos muy claro que Jesús nunca cometió pecado y que es la única persona que ha pisado esta tierra que nunca cometió pecado. Pero en ese momento la Biblia nos menciona también que Cristo en la cruz se convirtió en pecado. Y en ese momento el Padre Celestial tuvo que darle la espalda al Señor Jesús, tuvo que darle la espalda a Cristo. Ahora Jesús, en los evangelios nosotros leemos cómo Él conoce el corazón de las personas. Él conoce la intención, los pensamientos de las personas, la intención con la que alguien decía algo, los pensamientos y lo que había en el corazón de cada persona. Y el Señor Jesús conoce cada una de esas cosas. Pero estando allí en la cruz, había algo que el Señor Jesús no entendía. Había algo que simplemente no comprendía el Señor Jesús. Y era el por qué. ¿Por qué el Padre Celestial ahora lo estaba abandonando? Y ante esa angustia y ante ese dolor y ante ese sufrimiento, Él exclama con un llanto de dolor y grita: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué justo en este momento me has dado la espalda? Y es que nuevamente Jesús estaba recibiendo la copa de la cual Él había orado la noche anterior. Recuerdan que el día de ayer nosotros meditábamos cómo el Señor Jesús en Getsemaní, en oración, le pedía al Padre: si fuera posible que pase de mí esta copa y que no tenga yo que experimentar esto, si es posible que eso ocurra, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y nuevamente observábamos acerca de cómo muchas personas de manera equivocada piensan que el Señor Jesús estaba pidiendo no pasar por los latigazos. Mucha gente piensa de manera equivocada que el Señor Jesús estaba pidiendo no pasar por la humillación, no pasar por las burlas, no pasar por la crucifixión. Mucha gente piensa que la copa tiene que ver con solamente recibir ese castigo eterno. Mucha gente piensa que
pareciera que el Señor Jesús se estaba acobardando del sufrimiento físico. Pero eso no es la copa. Esa no era la copa. El Señor Jesús no se estaba acobardando de los clavos, de ser clavado a la cruz, de ser burlado, de ser humillado, de ser lacerado y de ser castigado tan brutalmente como lo fue. Eso no venía en la copa. La copa implicaba que en ese momento iba a tener que ser separado del Padre. Iba el Padre a tener que darle la espalda, y la comunión que habían tenido por siempre la Trinidad, en ese momento se iba a ver interrumpida. Y lo que más disfrutaba el Señor Jesús, el Hijo de Dios, al tener contacto con el Padre Celestial, el mayor gozo y deleite que tenía en ese momento iba a ser cortado. Se iba a perder simplemente la comunión y la comunicación con el Padre Celestial, porque el Señor Jesús estaba cargando con todos los pecados del mundo. Y el dolor más grande que el Señor Jesús pasó no fue ningún latigazo, no fue ninguna humillación, no fue el haber sido clavado en esa cruz, no fue nada de eso. El dolor más grande para el Señor Jesús fue el recibir la copa del abandono del Padre. Y no se explicaba por qué. ¿Por qué en este momento me estás abandonando? Y el Señor Jesús en ese momento estaba recibiendo el dolor más grande que experimentó en esa cruz. Pero nos damos cuenta que Jesús experimentó el abandono del Padre para que nosotros tuviéramos la compañía del Padre. El Señor Jesús experimentó la condenación para que nosotros podamos experimentar la salvación. El Señor Jesús experimentó la oscuridad para que nosotros podamos venir a la luz. El Señor Jesús experimentó el castigo para que nosotros podamos experimentar la redención. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto a pasar por esa copa tan amarga y tan difícil para que nosotros podamos tener comunión también con Dios. La rosa de Sarón que se menciona en Cantares, esa rosa con espinas, ahora estaba él mismo recibiendo una corona de espinas en su cabeza. El hijo del carpintero estaba recibiendo clavos ahora en ese momento al ser clavado en esa cruz. Y el Señor Jesús tuvo que atravesar por todo esto por amor a ustedes y a mí. Y el Señor Jesús, en medio del dolor, que no fueron las espinas, que no fueron los clavos, que no fueron los latigazos, el dolor más grande que el Señor Jesús experimenta es el por qué ahora el Padre lo había desamparado. Y todo lo sufrió por amor a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros. La quinta frase que el Señor Jesús externó en la cruz, se encuentra en Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ahora tratémonos de imaginar por un instante el grado de deshidratación al que el Señor Jesús estaba siendo expuesto en ese momento, para que Él llegara al punto de decir: tengo sed. Imaginemos por un instante el grado de deshidratación que eso implicaba. Porque
nunca se quejó, ¿verdad?, de decir, me duelen las manos por los clavos, me duelen los pies por los clavos, me estoy asfixiando, porque eso implicaba el estar colgado en esa cruz, el no poder respirar correctamente y el que le faltara el aire. Imagínense a qué grado de que no se quejó de ninguno de las heridas que tenía en el cuerpo, pero la queja física que él llega a manifestar en ese momento, es decir, tengo sed. Podemos imaginarnos el nivel de sed, que era más grande que las heridas, que era más grande que los clavos, que era más grande que todo el dolor físico. La exclamación física de la necesidad física que el Señor Jesús externó en la cruz en ese momento era: tengo sed. ¿Qué nivel de sed pudo haber tenido para que el Señor Jesús lo externara allí en la cruz? Y en ese momento el enemigo pensaba que había sido Jesús derrotado. Aquel que dijo el Señor Jesús cuando dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahora en la cruz estaba externando: tengo sed. Y ahí es cuando el enemigo pensaba: quedó derrotado. Él ofreciendo agua, y ahora él mismo está diciendo: tengo sed. Y el enemigo celebrando con las huestes malignas, pensando que había derrotado a Cristo y que le había quitado todo su poder. Versículos más adelante nos menciona que un soldado abrió el costado del Señor Jesús y que del costado, salió agua y sangre. Y nos damos cuenta de que mientras el enemigo pensaba que había derrotado al Señor Jesús, realmente el Señor Jesús se estaba convirtiendo en una fuente que da vida a toda la humanidad, y que ahora de su costado había salido agua y sangre. Y como dijera un pastor en una frase que menciona, su costado todavía sigue abierto el día de hoy. Su costado sigue abierto el día de hoy. Su costado es todavía esa fuente de la cual todos podemos ser beneficiados, porque Jesús es la fuente de vida eterna, es la fuente de agua viva. Y el enemigo pensaba que había derrotado a Jesús, al Señor Jesús, cuando realmente el Señor Jesús es la fuente de vida eterna. Y aún el día de hoy sigue fluyendo para bendición de todo aquel que se acerca a Él. La sexta frase que el Señor Jesús externó está en Juan 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le dieron vinagre en lugar de agua cuando dijo que tenía sed, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando Él externó esta necesidad física, tengo sed, ni siquiera le dieron agua, sino le dieron vinagre. Y en ese momento fue cuando Él exclama esta frase: consumado es. Y los expertos mencionan que esta frase puede llegar a tener el significado de dos formas. Esta frase puede significar: terminé el trabajo. Lo que se tenía que hacer ya se hizo. Y en ese momento el Señor Jesús exclama: el trabajo quedó terminado.
Eso significa consumado es. Y consumado es también puede significar la cuenta está saldada. La cuenta está pagada. No hay nada más que pagar, no hay nada más que añadirle, no hay nada más que agregarle, ya todo quedó pagado. Y cuando el Señor Jesús dice esta frase, consumado es, básicamente está diciendo todo lo que se necesitaba para la salvación de la humanidad, ya me encargué de eso. Y cómo las religiones el día de hoy aún se esmeran por añadirle a la salvación, o que para ganarnos el cielo tenemos que esforzarnos en hacer diferentes obras, diferentes ceremonias, diferentes cosas para ganarnos escalones a llegar al cielo, cuando Jesús dijo, yo ya me encargué de eso, no le agreguen nada más, no le añadan nada más. Jesús dijo, ya todo está pagado. Lo único que como humanos tenemos que hacer, ya lo vimos hace rato, venir a Jesús en arrepentimiento y fe para tener el perdón de nuestros pecados. Y el Señor Jesús dijo, el trabajo quedó terminado, la cuenta está pagada. El Señor Jesús nunca deja nada a medias. Todo lo que Él empieza, lo termina. Y si Él empezó una obra en ti, si Él empezó una obra en mí, déjame decirte que no nos va a dejar a medias. Cuando Él empieza algo, lo termina. Y Él va a concluir la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. La última frase la encontramos en Lucas, capítulo 23, versículo 46. Nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mientras estaba preparando este estudio y mientras estaba investigando, leyendo a diferentes autores, a diferentes expertos en las Escrituras, al llegar a esta última frase, encontraba algo que realmente en lo particular me estremeció muchísimo y que en unos instantes se los voy a compartir. Pero para que podamos entender esto, necesitamos hacer un recuento desde el día de ayer, desde la noche anterior, todo lo que el Señor Jesús estuvo pasando. Recuerden que la noche anterior, el Señor Jesús le externó a sus discípulos y les dijo, mi alma está grandemente triste, estoy muy triste, estoy en una gran angustia hasta la muerte. Los discípulos jamás habían visto así al Señor Jesús, pero la noche anterior el Señor Jesús empezó a sentirse extremadamente triste, extremadamente angustiado. Todo esto siempre repercute físicamente, ¿verdad? Venimos nosotros reflejando y manifestando cosas que emocionalmente y espiritualmente venimos cargando. Y esa tristeza y esa angustia, por supuesto que iban a venirse reflejando en un agotamiento para el Señor Jesús. Uno de los evangelios nos menciona que mientras oraba en el Getsemaní, derramaba gotas como de sangre por la angustia que él estaba atravesando en ese momento. Entonces, desde la noche anterior, veamos el cuadro completo en este momento. Desde la noche anterior, él ya venía cargando con una angustia muy fuerte que lo había cargado muy fuerte físicamente, y eso se tenía que manifestar físicamente con un gran cansancio. Nos damos cuenta que en ese momento
¿verdad? Cuando él estaba orando, estaba derramando gotas de sangre, ¿verdad? Y cuando llegan, ¿verdad?, a apresarlo, ¿verdad? Y que lo llevan con Caifás, con el sumo sacerdote, y que debemos de entender toda esa noche sin dormir, sin comer, sin tomar agua. Porque debemos de saber, eso no era una obra de teatro. No era de que, bueno, dormimos, ¿verdad? Duérmete, a ver, cómete aquí algo, mañana ya le seguimos, ¿verdad? No, no fue nada de eso. Toda la noche no durmió el Señor Jesús. No había dormido nada. Lo habían apresado, lo estaban juzgando. Estaba él recibiendo todas las acusaciones falsas de los testigos falsos. Amaneció, recibió el abandono de sus discípulos. Empezó a recibir toda clase de acusaciones falsas, lo desnudan, lo empiezan a castigar, lo empiezan a dar de latigazos, le empiezan a humillar, lo empiezan a escupir, le empiezan a dar puñetazos, le ponen una corona de espinas, lo siguen lastimando y todavía nuevamente sin dormir nada la noche anterior, sin comer nada, sin tomar agua, siendo lastimado de esa forma. Le piden todavía que empiece a cargar la cruz al lugar donde iba a ser crucificado. Ahora nuevamente debemos de saber, ¿verdad?, de que ¿cuántos de nosotros no hubiéramos llegado ni siquiera a ese punto de la cruz? Hubiéramos quedado muertos tan solamente con el castigo al cual Él fue expuesto. Pero todavía le dan la cruz y le dicen que empiece a caminar cargando su cruz, siendo exhibido públicamente al ser ahí expuesto, clavado allí en la cruz, desnudo, porque debemos de saber, en las pinturas le ponen un trapo, ¿verdad? Eso no es verdad. La pena consistía en ser crucificado desnudo, como una burla, delante de todas las personas. Y era la pena capital más grande de ese tiempo, a la cual el Señor Jesús fue expuesto. Entonces, nuevamente, repetimos, desde la noche anterior, el Señor Jesús venía cargando físicamente con un desgaste extremadamente fuerte, y finalmente lo clavan de manos y pies en la cruz. Y cuando llega a esta última frase que acabamos de leer, después de saber todo lo que él pasó desde la noche anterior, y seguramente en los últimos segundos de vida que el Señor Jesús estaba teniendo allí en la cruz, el pasaje nos dice que Él, clamando a gran voz, todavía nuevamente, el estar clavado en esa cruz, los expertos mencionan que hacía extremadamente difícil el lograr respirar, el lograr tener cierta respiración al estar allí en esa posición en la cruz. Ahora nuevamente, físicamente nos damos cuenta cómo el Señor Jesús era alguien que cuidaba su cuerpo tanto, al grado de que soportó todo esto hasta llegar a la cruz y no murió antes. Y repito, tal como lo vimos el día de ayer, el Señor Jesús nunca sacó ventaja de su posición como Dios mientras estuvo aquí en la tierra. No es de que, bueno, pues es que, pues como Él es Dios, pues ahí él sacaba fuerzas. Todo lo soportó humanamente, en su humanidad como hombre. Pero nos damos cuenta de aquí de algo, de que después de todo lo que pasó, Él todavía clamó a gran voz. Es decir, de que aún en este punto, segundos antes de morir,
él aún tenía cierta fuerza física. Podemos imaginarnos lo que era esto. Él todavía le alcanzó a exclamar a gran voz, a gritar, mientras estaba allí en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos dice el pasaje que en cuanto dijo esto, entonces expiró. Y los expertos mencionan ante esto, al ver esto, de que segundos antes todavía el Señor Jesús tenía cierta fuerza física después de todo lo que pasó desde la noche anterior. Y a la conclusión que muchos expertos llegan ante esta situación, que el Señor Jesús, en realidad, lo más seguro es de que no murió por un agotamiento físico, sino por una agonía espiritual. Lo que finalmente hizo que el Señor Jesús muriera no es porque fue demasiado el castigo, aunque sí lo fue, el castigo físico, pero ni siquiera es de que Él no aguantó el castigo físico. Lo soportó físicamente, todo el castigo físico, allí en la cruz. Pero nos damos cuenta que aunque aún tenía cierta fuerza física al final, lo que no soportó, lo que no le permitió más al Señor Jesús, fue la copa, fue el estar separado de su Padre Celestial. Y fue en ese momento cuando simplemente no soportó más y que simplemente alcanza a exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la copa fue tan fuerte para el Señor Jesús que hasta ese punto pudo Él soportar, y en ese momento Él finalmente murió. Y la Biblia nos menciona cómo en ese momento empezó a temblar la tierra y cómo el velo del templo se partió en dos y que ahora no hay más separación, ¿verdad? Ya no necesitamos otro intermediario porque ya el Señor Jesús se encargó de eso y ahora tenemos libre acceso delante de Dios. El Señor Jesús fue sepultado finalmente. Lo bajaron de la cruz, fue sepultado. Y allí se encontró durante 3 días. Y nos damos cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, que 3 días después el Señor Jesús resucitó. Y precisamente es esa resurrección del Señor Jesús la que vamos a celebrar este domingo. No, corrección. Es la resurrección del Señor Jesús la que celebramos todos los domingos, no solamente este. Le llamamos domingo de resurrección. Todos los domingos son de resurrección. Cada domingo, cada vez que nos reunimos, celebramos que nuestro Señor Jesucristo vive, se levantó de entre los muertos y estuvo dispuesto a pasar todo esto por amor a cada uno de nosotros. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Señor Jesús, ¿qué podemos decir al ver el nivel de amor que tuviste por cada uno de nosotros? ¿Qué se puede decir al saber a lo que tú te tuviste que negar, a lo que estuviste dispuesto a pasar para que pudiéramos nosotros ser perdonados, para que podamos experimentar ahora la salvación de nuestras vidas? Señor, no hay nada. ¿Cómo podemos pagar? No se puede. Permítenos, Señor, vivir de tal manera que nuestra vida te exalte,
que nuestra vida te dé gloria y honra por siempre solo a ti, y toda la alabanza a ti, que la mereces. Bendito Dios, gracias por tan grande muestra de amor para con nosotros. Recibe gloria y honra y alabanza por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. El día domingo vamos a reunirnos para celebrar juntos a nuestro Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes.